Bueno, estamos ante una máquina inverter. Aquí tenemos la alimentación, fase y neutro. La fase la pasa a través de un fusible de protección y luego alimenta por aquí. Se comunica con este cable y alimenta la unidad interior. Las etapas que tiene el sistema inverter básicamente es la alimentación de aquí sale hacia ahí detrás, que no sé si se puede apreciar, ahí se aprecia un poquito. Es un filtro de ruido que se llama, que es una primera placa que lo que hace es filtrar la señal que recibe, digamos la tensión que se recibe. Se hace un filtrado de esa tensión para posteriormente pasar a la placa principal y también a la placa de inverter, digamos, de alimentación del compresor. Esta placa del fondo es la placa IPM, que se suele llamar, que es la que a través de la placa de control alimenta el compresor. La placa de control es la que recibe todas las sondas y todas las señales. Aquí tenemos la alimentación de la bobina de la válvula de 4 vías, que está aquí. Los dos ventiladores, porque esta máquina tiene dos ventiladores, la válvula de expansión. Y esta placa básicamente lo que hace es controlar, es el cerebro de la máquina, controlar la alimentación de esta placa segunda. Que aquí lo que se hace es se convierte la corriente de alterna en continua, ya corriente filtrada, y una vez convertida en continua, mediante unos transistores se convierte nuevamente en pulsante, pero a velocidad, variando los hercios, variando tanto el voltaje como los hercios. En corriente alterna, digamos, hay muchas máquinas que suelen trabajar entre 60, 30, 40 hercios, 50, 60, hasta 90, 100, 100 y pico, 180 voltios. Y variando ese voltaje, además de los hercios, van modificando la velocidad del compresor. Entonces tenemos normalmente siempre una placa de control, una placa de filtros y una placa IPM que alimenta el compresor. Es sencillo a veces, otras veces estos sistemas se vuelven bastante complejos, pero es sencillo a veces diagnosticar qué placa es la que está fallando, porque esta placa, por ejemplo, tiene que recibir tensión. Si esta placa no recibe tensión, sabemos que hay un error anterior a esta placa. Tenemos que ir por etapas. Y si esta placa no saca tensión hacia el compresor, sabemos que la placa está mal. Aunque si recibe tensión y no la saca, por ejemplo, ahí tenemos un error. Como elementos curiosos, pues vemos aquí los varistores, unas protecciones de sobretensión. En fin, aquí están los disipadores de los transistores. Para los ventiladores son también de velocidad variable. Y ahí detrás me parece, no sé si se ve ahí al fondo, están las bobinas choque, que se suelen llamar. También todo es un proceso lo que hace con la tensión de filtrado, convertirla en continua, etcétera, etcétera, para posteriormente, tras convertirla en continua, convertirla en pulsante ya manejable, digamos. Ya la tiene en continua, recibe unos 310 voltios en continua, la filtra con un condensador también, o sea, los picos los convierte completamente planos con un condensador y de ahí ya la convierte en pulsante. Más o menos este es el funcionamiento de un sistema inverter.